La luz cálida de las velas sobre la mesa de caoba no lograba disipar el frío que se había instalado en mi pecho desde que crucé el umbral de la casa de mis padres. Era el día de Acción de Gracias, la celebración que se suponía unía a la familia bajo el manto de la gratitud. Pero para mí, Isabel, siempre había sido el escenario anual de mi humillación silenciosa, un recordatorio constante de mi supuesta ineptitud y de la sombra perfecta que proyectaba mi hermana mayor, Eleanor. Llevaba años viviendo bajo ese desprecio sutil, ese murmullo constante de decepción que mis padres, Roberto y Elena, emitían cada vez que me miraban. Eleanor, sentada justo frente a mí, irradiaba una confianza pulcra, vestida con un traje de seda color borgoña que parecía haber salido de una revista de negocios, contrastando con mi atuendo sencillo y casi invisible. Ella siempre había sido la hija de oro, la exitosa, la que hacía sentir orgullosos a mis padres. Yo, en cambio, era la razón de sus suspiros, la culpable tácita de la catástrofe financiera que había golpeado a la familia un año atrás. Una acusación que Eleanor se había encargado de implantar meticulosamente en sus mentes. Aunque ella supiera, como solo yo sabía, la verdad brutal que yacía oculta. El aroma embriagador del pavo asado y el puré de patatas cremoso flotaba en el aire, creando una falsa sensación de normalidad mientras tíos, primos y abuelos llenaban el salón. Pero la tensión era tan densa, que casi se podía cortar con el cuchillo de trinchar que mi padre sostenía con manos temblorosas. Mis padres habían perdido todos sus ahorros de jubilación. La versión oficial, la que Eleanor había vendido a todos con lágrimas de cocodrilo y gestos de preocupación, era que yo, con mi falta de visión para los negocios y mis ideas arriesgadas, había aconsejado mal a mi padre, llevándolos al precipicio, un fraude complejo que ella misma había orquestado, logrando desviar la culpa por completo. Durante los primeros brindis, traté de mantenerme al margen, respondiendo con monosílabos, deseando ser invisible. Pero Eleanor no me permitiría ese lujo. Ella necesitaba una audiencia para su drama, una víctima que sacrificara públicamente para mantener su imagen inmaculada. Después de que mi padre, con voz débil, agradeciera a Dios por la salud que aún nos queda, aunque la seguridad se haya esfumado, Eleanor tomó la palabra con una voz dulce que rápidamente se tornó en un tono de falsa preocupación. «Papá, no digas eso. Siempre hay esperanza», comenzó Eleanor, colocando una mano consoladora sobre la de mi madre. Luego, sus ojos azules, fríos como el hielo a pesar de la calidez de la sala, se fijaron en mí, perforándome. «Pero sí, es importante reconocer las realidades, ¿verdad, Isabel? Especialmente cuando esas realidades han sido moldeadas por la imprudencia y la falta de consideración por el futuro de quienes más nos aman». El cambio de ambiente fue instantáneo. Todas las cabezas, que hasta ese momento habían estado inclinadas sobre sus platos, se levantaron. El cuchicheo que había llenado la sala cesó de golpe. El silencio se hizo pesado. Un lienzo perfecto para el ataque que sabía que venía. Sentí el viejo dolor, ese que me había acompañado durante tantos meses, apretándome la garganta. La sensación familiar de que mi propia familia me había dado la espalda. Y prefería creer la mentira cómoda de Eleanor. Mi madre Elena tosió nerviosamente y susurró: «Eleanor, por favor, hoy no». Pero Eleanor ya había olfateado la sangre. No iba a detenerse. Necesitaba que todos supieran, una vez más, que ella era la protectora, y yo la destructora. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, asegurándose de que su voz tuviera la resonancia suficiente para llegar a los extremos de la gran mesa. «No, mamá, hoy sí». Eleanor elevó la voz, dejando caer la máscara de la dulzura para revelar una crueldad afilada. «Tenemos que hablar de la verdad. Nuestros padres trabajaron 40 años. 40 años. Para tener una jubilación tranquila. Y mira dónde estamos. ¿Y por qué? Porque una persona, y solo una, se creyó más inteligente que todos. Y tomó decisiones impulsivas, solo pensando en sí misma». Eleanor me miró directamente, y esta vez su voz no fue un susurro, sino un disparo que resonó en el comedor. «Tú arruinaste a nuestros padres, Isabel. Tú les robaste la tranquilidad y la dignidad. Por tu culpa, papá tiene que volver a trabajar a su edad. ¿No te da vergüenza?». La palabra, arruinaste, fue gritada con tanta fuerza que la tía Marta, al final de la mesa, dio un respingo visible. El ataque fue frontal, brutal y público. Las miradas de lástima, juicio y en algunos casos, de claro desprecio, se fijaron en mí. Mi padre bajó la vista, incapaz de sostenerme la mirada, reafirmando su creencia en la narrativa de Eleanor. Mi madre se tapó la boca con la mano, avergonzada por el escándalo, pero sin intentar defenderme realmente. Años de ser ignorada, comparada y avergonzada se concentraron en ese instante. Mi corazón latía con una furia fría que era nueva. No era el miedo ni la tristeza que sentía antes. Era una determinación implacable. Eleanor no sabía que esa cena de acción de gracias sería la última vez que tendría el poder de humillarme. Ella no sabía que durante meses había guardado en secreto la única prueba irrefutable de su traición.
Una prueba que pondría fin a su reinado de mentiras. Mientras Eleanor continuaba su diatriba, describiendo con detalles dramáticos cómo la avaricia y la irresponsabilidad de Isabel habían llevado a mis padres a la ruina, yo permanecía quieta, mi rostro una máscara de dolor que, para la familia, confirmaba mi culpabilidad. Pero en realidad, cada palabra hiriente era solo combustible para la explosión que yo estaba a punto de provocar. Podía sentir el pequeño peso de mi teléfono móvil en el bolsillo de mi chaqueta, el dispositivo que contenía el audio grabado. La conversación privada donde Eleanor admitía con cinismo cómo había manipulado las cuentas y desviado los fondos. «Mírala», espetó Eleanor, su voz ahora llena de un falso lamento. «Ni siquiera puede responder. Porque es verdad, no tienes la decencia de disculparte por la miseria que has causado. Eres una egoísta, Isabel. Siempre lo has sido. Pero esta vez, el precio no lo pagas tú, lo pagan ellos». Me concentré en el brillo del candelabro, en lugar de en la humillación que me quemaba la piel. Eleanor había calculado mal. Había supuesto que yo me rompería, que lloraría, y que me marcharía de la mesa como tantas veces antes. Pero esta vez, no había lágrimas. Había una calma gélida que solo la certeza de la justicia inminente puede proporcionar. Mientras ella utilizaba su voz para destruirme, yo utilizaba mi silencio como escudo. Mi primo David, siempre sumiso a Eleanor, se aventuró a hablar, buscando consolarla. «Tranquila, Eleanor. Ya pasó. Es un momento difícil para todos». Pero Eleanor solo tenía ojos para mí, disfrutando de mi quietud, interpretándola como derrota. ¿Un momento difícil? David, ¿sabes lo que significa ver a nuestros padres con miedo de abrir una factura? Pregúntale a Isabel. Ella lo sabe, y no le importa. Eleanor se echó hacia atrás en su silla, cruzando los brazos, su expresión de superioridad inquebrantable. Ella ha arruinado nuestro legado familiar, Isabel es la oveja negra que nos ha traído la desgracia. Lo digo porque los amo, y alguien tiene que decir la verdad, aunque duela. Y ahí estaba. La verdad, según Eleanor, era la mentira más cruel y efectiva que había inventado. Había aprovechado la crisis para consolidar su posición moral, elevándose sobre mi caída. Durante meses, me había preparado para este instante, el momento en que la humillación alcanzara su punto máximo. Sabía que la revelación tenía que ser dramática, incontestable, y que debía ocurrir frente a toda la familia, el mismo tribunal donde había sido condenada sin derecho a defensa. Sentí mis dedos rozar el borde del teléfono en mi bolsillo, activando la configuración de mi dispositivo Bluetooth, conectándolo al sistema de sonido discreto que mi padre había instalado en el comedor hace años para reproducir música ambiental. La adrenalina recorría mis venas, pero la calma exterior era absoluta. Este era el instante de inflexión. El dolor acumulado de años de desprecio iba a liberarse en una ola de verdad innegable. La cena continuaba su camino forzado. Nadie se atrevía a refutar a Eleanor, ni siquiera a cambiar de tema. El peso de la culpa era demasiado grande. Yo era la paria, la que había traído la vergüenza. Mi madre me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Una mirada que decía: «¿Por qué siempre nos haces esto, Isabel?». Eso fue lo que me impulsó. No era solo la justicia para mí, sino la justicia para mis padres, quienes eran tan víctimas de Eleanor como yo. Solo que ellos no lo sabían. Eleanor, satisfecha con el impacto de su explosión emocional, tomó un sorbo de vino, su barbilla levantada en señal de triunfo. Estaba convencida de que su papel como la hija responsable y víctima indirecta estaba asegurado. Ella se recostó, esperando que yo finalmente rompiera el silencio con una defensa débil que ella destrozaría fácilmente. Pero yo no iba a hablar, iba a dejar que la prueba que había guardado en secreto hablara por mí. Este era el día en que todo cambiaría. El día en que el silencio que había protegido a Eleanor se rompería con la fuerza de una revelación devastadora. Respiré hondo, saboreando el último momento de mi dolor injusto, sabiendo que en menos de un minuto, el rostro altivo de mi hermana se desmoronaría ante el peso de su propia voz, grabada y expuesta a la luz de la verdad. Mi mano se movió silenciosamente hacia el botón de reproducción del audio que probaría, sin lugar a dudas, que mi hermana Eleanor era la verdadera ladrona. 22.718 caracteres. Eleanor, satisfecha con el impacto de su explosión emocional, tomó un sorbo de vino, su barbilla levantada en señal de triunfo. El líquido carmesí, un Cabernet Sauvignon de cosecha especial, brillaba en la copa de cristal fino, reflejando el parpadeo de las llamas de las velas que adornaban la mesa. Ella se recostó, esperando que yo finalmente rompiera el silencio con una defensa débil que ella destrozaría fácilmente. Su postura era la de una reina esperando la rendición de su súbdita. Llevaba ese aire de superioridad, ese convencimiento absoluto de que su verdad, aunque falsa, era la única que importaba, y que la familia la respaldaría incondicionalmente. Observé el patrón minucioso de su sonrisa de suficiencia. Esa sonrisa había sido mi tormento durante toda mi vida.
La sonrisa de la hermana que siempre ganaba. La que obtenía el 10, la beca, el elogio, y ahora, la que se quedaba con la reputación inmaculada a costa de mi destrucción. Podía oler el perfume caro que Eleanor usaba. Una fragancia de jazmín y sándalo que ahora asociaba con la traición y la manipulación. La ironía de la escena me golpeó. Estábamos sentados en un comedor diseñado para la opulencia y la celebración, bajo el peso de una ruina financiera total, y la culpable estaba bebiendo el mejor vino, mientras la inocente era crucificada. Mi madre, Elena, continuó con su ritual de nerviosismo, alisando arrugas inexistentes en el mantel de lino bordado. Su silencio no era neutral, era cómplice. Durante años, mi madre había elegido la paz superficial sobre la verdad incómoda. Había preferido creer en la impecabilidad de Eleanor, porque era más fácil que enfrentar el hecho de que su hija mayor era una depredadora financiera y moral. Su resignación me dolía más que los gritos de Eleanor, pues indicaba una rendición completa a la mentira. Mi padre, Roberto, seguía con la mirada fija en su plato vacío. Sus manos, que una vez fueron fuertes y seguras, se veían marchitas y temblorosas bajo la luz ámbar. Él era la víctima principal de esta farsa, doblemente traicionado. Por la hija a la que idolatraba, y por la hija a la que culpaba. La culpa que yo sentía no era por el fraude, sino por no haber podido evitar que cayera tan bajo, tan ciego, arrastrado por la ambición de su primogénita. La tensión en la sala era palpable. Un campo de fuerza que distorsionaba el aire. Podía escuchar mi propia sangre corriendo en mis oídos, un susurro sordo que ahogaba el murmullo de la familia. Tíos y primos intercambiaban miradas rápidas, llenas de incomodidad, y un juicio tácito dirigido hacia mí. Eran espectadores de un drama familiar, y yo era la villana designada. Mi mano se había movido silenciosamente, casi por instinto, rozando la superficie fría de mi teléfono en el bolsillo interior de mi chaqueta de lana. Era un gesto que solo yo podía sentir, pero que representaba la llave maestra para desmantelar todo el circo. El pequeño altavoz Bluetooth, camuflado en el estante superior de la biblioteca de caoba que dominaba el comedor, había emitido ese único y sutil parpadeo azul, confirmando la conexión. Estaba lista. Pero antes de pulsar el botón, me permití un último momento de introspección. Una pausa para anclar mi resolución. No iba a actuar por impulso, sino con la fría precisión de la justicia. Recordé las horas que había pasado revisando los documentos financieros, los meses de vigilancia silenciosa. La forma en que Eleanor se había reído cuando le conté mis sospechas iniciales. Meses antes de que la verdad se hiciera oficial. Ella me había llamado paranoica, envidiosa. La grabación que estaba a punto de liberar no era solo una prueba. Era un espejo que obligaría a Eleanor a verse a sí misma y a mi familia a ver a su hija de oro sin su brillo protector. Eleanor, impaciente por mi silencio, decidió reavivar la llama de su indignación. Se inclinó sobre la mesa, con una expresión de dramatismo exagerado. ¿Ves, mamá? Su voz era un susurro denso, diseñado para ser escuchado por todos. Ni siquiera puede defenderse. El silencio de Isabel es su confesión. Es la prueba de que no tiene remordimientos por la pobreza que nos espera. Ella no entiende el significado de la palabra sacrificio. El término pobreza resonó con particular fuerza, diseñado para tocar las fibras sensibles de los tíos y primos que dependían indirectamente de la estabilidad económica de mis padres. Eleanor era una maestra en el arte de la victimización. Ella se presentaba como la hija que había tenido que lidiar con la crisis, mientras yo la había provocado. Mi primo David, el mismo que antes había intentado mediar, asintió con la cabeza, mirando a Eleanor con una mezcla de admiración y lástima. Es muy duro, Eleanor. Has sido increíblemente fuerte al mantener la calma en todo esto. Eleanor aceptó el elogio como su debido. Alguien tiene que ser la voz de la razón, David. Y alguien tiene que asegurar que la verdad salga a la luz, aunque duela. Porque si no enfrentamos las consecuencias de la irresponsabilidad de Isabel, nunca podremos sanar. Mientras ella pronunciaba la palabra sanar, sentí un escalofrío de repulsión. No había nada de sanador en su retórica, solo destrucción calculada. Este era el clímax de su obra. Ella había usado el Día de Acción de Gracias, la festividad de la unión y la gratitud, como el escenario perfecto para su martirio y mi lapidación pública. Mi mente trabajó con una claridad aterradora. La grabación duraba exactamente 3 minutos y 17 segundos. Contenía la voz de Eleanor, en un tono casual y arrogantemente relajado, discutiendo con un cómplice desconocido, posiblemente su asesor legal, a quien yo había contratado secretamente para que la grabara. Sobre cómo había estructurado la inversión fraudulenta, cómo había movido los activos a cuentas offshore, y lo más crucial, cómo había plantado las evidencias falsas para que todas las pistas apuntaran a mí, Isabel, la hermana inepta y soñadora. Si ponía el audio ahora, la conmoción sería máxima. El pavo se enfriaría, las máscaras caerían, y la cena de acción de gracias se convertiría en el colapso definitivo de la familia. Y eso era exactamente lo que tenía que pasar.
El engaño no podía prolongarse ni un día más. El comedor, con sus cortinas de terciopelo pesado y su mobiliario antiguo, parecía absorber la luz y el sonido, concentrando toda la energía en la mesa central. El aire se sentía espeso, cargado de mentiras y expectativas frustradas. La temperatura de la habitación, que antes era confortable, ahora me resultaba sofocante. Eleanor, al no recibir la reacción de colapso que esperaba de mí, decidió aumentar la presión. Se inclinó hacia adelante de nuevo, esta vez con una falsa compasión en su voz. Isabel, dijo, arrastrando mi nombre como si fuera una sílaba de lástima. Mírame. Si tuvieras un ápice de decencia, le pedirías perdón a mamá y a papá. Un simple, lo siento, por haber destruido su vida. Ella esperó, sosteniendo su respiración, disfrutando de mi quietud. En ese momento, nuestros ojos se encontraron. Los suyos, fríos y calculadores, buscaban una fisura en mi armadura. Pero yo ya no era la Isabel de hace un año, la que se encogía ante la confrontación. Había pasado de ser la chivo expiatorio, a ser la arquitecta silenciosa de la verdad. Mi mirada no se desvió. Era firme, casi vacía de emoción visible, lo que pareció irritar a Eleanor. Ella esperaba llanto, no esta calma sepulcral. ¿No tienes nada que decir, verdad?, espetó Eleanor, su paciencia finalmente agotándose. El tono dulce se esfumó, revelando la acidez pura. Porque la verdad es que eres demasiado egoísta incluso para sentir vergüenza. Eres la vergüenza de esta familia. Esa fue la última gota. La vergüenza de esta familia. Esa frase, repetida en innumerables ocasiones desde mi infancia, era el sello de mi existencia en esa casa. Pero esa noche, esa frase perdió su poder. Ya no era un insulto. Era un detonador. Mi mano, que había estado preparada, se movió con una deliberación que parecía lenta en el tiempo suspendido, pero que en realidad fue un movimiento rápido e imperceptible. Un ligero clic del botón de reproducción. La conexión Bluetooth era perfecta. Por un instante, solo hubo el silencio denso y expectante de la familia. Todos me miraban, esperando mi humillación final. Eleanor sonreía, esperando su victoria. Y luego, el sonido se hizo audible, claro y fuerte, emanando del altavoz de la biblioteca, justo detrás del jarrón de porcelana china que mi madre tanto apreciaba. No era música, era una voz. La voz de Eleanor. Al principio, era un sonido ambiental, un tono de voz inconfundiblemente familiar. Eleanor ladeó la cabeza, su sonrisa vaciló, ligeramente confundida por la interrupción. ¿Música de ambiente? Pero luego, la voz grabada se hizo cristalina, llenando el comedor, rebotando en los techos altos, y silenciando el último crepitar de la chimenea. La voz era juguetona, llena de autocomplacencia. Comillas. Te lo dije, la coartada es perfecta. Isabel es tan inútil con los números, que nadie cuestionará que ella, aconsejó, mala papá. Es la tonta perfecta. Y lo mejor de todo, no sospecha nada. Piensa que me está ayudando, ja. La risa que siguió, la risa grabada de Eleanor, era un sonido cruel y sin remordimientos, resonando en el silencio atónito. El efecto fue inmediato y físico. El rostro de Eleanor, que un segundo antes estaba radiante de triunfo, se congeló. El color abandonó sus mejillas instantáneamente, dejando una palidez cadavérica bajo el maquillaje perfecto. Sus ojos azules se abrieron desmesuradamente, fijándose en el altavoz, luego en mí, con una mezcla de horror y pánico que nunca antes le había visto. La copa de vino tinto se detuvo a medio camino de sus labios. Mi padre, que había estado mirando su plato, levantó la cabeza lentamente. La confusión dio paso a una expresión de incredulidad dolorosa, mientras procesaba el significado de las palabras de su hija mayor, pronunciadas por la grabadora. La voz de Eleanor continuó, desenmascarando con escalofriante detalle su plan. Comillas. Los fondos ya están movidos a las Islas Caimán. Solo tengo que mantener la historia de Isabel la irresponsable, un poco más. ¿Crees que papá se dará cuenta? No, por supuesto que no. Él confía en mí. Siempre lo ha hecho. Y el viejo se tragó la historia de la pérdida en el mercado inmobiliario. Qué fácil fue. La respiración en el comedor se había detenido. Era como si el tiempo se hubiera fracturado. Mi madre dejó caer la servilleta. El sonido del lino golpeando la alfombra persa resonó como un disparo. Ella se llevó las manos a la boca. No por vergüenza, sino por el horror absoluto de la revelación. El rostro de Eleanor se contrajo. Intentó levantarse. Quizás para correr. Quizás para apagar el audio. Pero yo había anticipado su movimiento. Había activado el modo bucle de la grabación en mi teléfono, y lo había bloqueado. La verdad, una vez liberada, no podía ser silenciada. La grabación seguía su curso. Comillas. Los ahorros de la jubilación, eso es lo mejor. Pensarán que se perdieron en la inversión. En realidad, solo están en un lugar más seguro.
lejos de las manos de Isabel y de las narices de Hacienda. Soy una genio, cariño. Y ahora, soy la hija que salva la cara, mientras Isabel es la que arruina a la familia. Es un win-win perfecto. El tono de burla en la voz grabada era insoportable. Mi padre, Roberto, se puso de pie abruptamente. Su silla se deslizó hacia atrás, y golpeó el suelo con un estruendo que rompió el hechizo de parálisis que se había apoderado de la familia. Sus ojos se veían inyectados en sangre, no por furia, sino por la conmoción que le rompía el alma. Eleanor, finalmente encontrando su voz, que salió como un, pero ya no era solo el frío. Era el fuego de la ira injusta que ardía en sus ojos y en la garganta, haciendo que cada palabra de Eleanor resonara como un golpe seco contra el cristal del comedor. Eleanor se levantó tan abruptamente que su silla raspó el suelo de madera noble con un chillido agudo, que cortó la música suave de fondo. Se inclinó sobre la mesa, apuntándome con un dedo tembloroso y engarzado con un diamante que brillaba malévolamente bajo la luz del candelabro, mientras continuaba con su asalto vocal, arrastrando a todos los presentes a su vórtice de victimismo fabricado. «¡Mírala, padre! ¡Madre!», gritó Eleanor, su voz aguda y estridente. «Ella se sienta aquí, con esa falsa calma de mártir, pretendiendo que no es responsable de la miseria que nos ha caído encima. Tú, Isabel, tú arruinaste a nuestros padres, sus ahorros de toda la vida, su tranquilidad, todo se fue por tu culpa, por tus errores estúpidos e irresponsables. ¿Y tienes el descaro de venir aquí a comer nuestro pavo?». Sentí la vergüenza subirme por el cuello, una oleada caliente que me quemó las mejillas. Pero esta vez, bajo esa capa de dolor familiar, había una capa de acero. Llevaba años viviendo bajo la sombra de esa acusación, años de desprecio silencioso, y miradas de lástima de mis tías y primos, alimentados por las mentiras cuidadosamente orquestadas de Eleanor. Mi padre Roberto, con el rostro hundido por la pena y la frustración, bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Mi madre Elena, solo pudo murmurar un «Por favor, Eleanor, ya basta», que sonó más a súplica a la tormenta que a defensa de su propia hija. Ellos, víctimas colaterales de la verdad que ignoraban, habían comprado la narrativa de Eleanor por meses, hundiéndome en una espiral de culpa inmerecida. El aire se hizo denso, casi irrespirable, con la tensión. Todas las cabezas en la mesa, desde los primos lejanos hasta los vecinos invitados por cortesía, estaban fijas en mí. Me habían humillado. Me habían avergonzado frente a todos, una vez más, en el escenario más público y vulnerable de todos. Pero a diferencia de otras veces, donde mis lágrimas habrían fluido en silencio, esta vez no había dolor, sino una fría y calculada resolución que había estado guardando en secreto. Había llegado mi momento. Levanté la mano con un gesto tan lento y deliberado que Eleanor se detuvo en medio de su diatriba, confundida por la quietud que emanaba de mí. No grité, no repliqué con emoción. Mi voz, cuando salió, fue apenas un susurro que sin embargo, capturó la atención de la sala entera, forzando a todos a inclinarse ligeramente para escuchar. «¿Terminaste, Eleanor?», pregunté, mi tono carente de cualquier calor, casi clínico. Ella se rió, una risa corta y despectiva. «Terminaré cuando tú admitas la verdad, Isabel, cuando admitas que eres la responsable de la ruina de Roberto y Elena». Dejé el tenedor sobre la mesa con un delicado clic metálico que pareció amplificarse en el silencio de expectación. Me puse de pie lentamente, asegurándome de que mis movimientos fueran pausados y firmes. Por primera vez en años, sentí que era yo la que controlaba la narrativa, no la víctima en el patíbulo. Había anticipado este momento de confrontación. La brutalidad de Eleanor siempre salía a flote en los eventos importantes, y yo estaba preparada. «Tienes razón, Eleanor», dije, y pude ver la satisfacción fugaz en el rostro de mi hermana mayor. «Tienes razón en que la persona que arruinó a nuestros padres está sentada en esta mesa. Y tienes razón en que, hoy, la verdad será revelada, sin lugar a dudas». Eleanor entrecerró los ojos, su sonrisa congelándose en una mueca. «No sé a dónde vas con esto, Isabel, pero no te saldrás con la tuya con tus juegos mentales». «No son juegos, Eleanor», le aseguré. «Es evidencia. Irrefutable. Por meses, he guardado un secreto. Un secreto que prueba quién es la verdadera ladrona. No solo guardé la prueba, sino que esperé el momento perfecto, el momento en que intentaras humillarme de nuevo, para proyectar la verdad frente a toda la familia». Un murmullo recorrió la mesa. Mis padres levantaron la vista, sus ojos llenos de confusión, y una pizca de esperanza aterrada. «¿Qué dices, Isabel? ¿Qué prueba?», preguntó mi padre, su voz ronca. Sin responder, saqué de mi bolso de mano, cuidadosamente, un pequeño proyector portátil que había estado escondido bajo la servilleta. Era un aparato discreto, pero lo suficientemente potente. Lo coloqué sobre una pila de libros cercana a la cabecera de la mesa,
donde apuntaba directamente a la pared blanca y limpia de la sala. Eleanor, reconociendo el peligro, se puso histérica al instante. ¡No! ¡Detente! ¿Qué estás haciendo? Apágalo ahora mismo, Isabel. Es una locura. Silencio, Eleanor. Le ordenó mi madre, con una autoridad que no le había escuchado usar en mucho tiempo. Impulsada por el miedo a lo que estaba por venir, conecté un cable a mi teléfono, y la pequeña caja negra cobró vida, proyectando un brillo azul pálido en la pared. No era un video. Era una pantalla estática con la interfaz de un reproductor de audio. La imagen en sí no importaba. Lo que importaba era el sonido. La prueba que había pasado meses guardando en secreto. Era una grabación de audio que capturé accidentalmente, pero providencialmente, durante una llamada de negocios de Eleanor, donde ella pensaba que yo no estaba escuchando. Esto, anuncié, mientras ajustaba el volumen para que se escuchara claramente en todo el comedor. Es la conversación que Eleanor tuvo hace 6 meses con su socio, confirmando la transferencia de fondos de las cuentas de jubilación de nuestros padres a su propia empresa fantasma. Escuchen la verdad que ella ha estado escondiendo mientras me culpaba a mí. La sala se sumió en un silencio tan absoluto, que el único sonido que existía era el zumbido eléctrico del proyector. Era un silencio cargado, opresivo, el tipo de silencio que precede a un desastre. Eleanor se lanzó hacia mí, intentando arrebatar el proyector, pero yo estaba lista. La detuve con un movimiento rápido y la fulminé con la mirada. Si tocas esto, Eleanor, llamaré a la policía ahora mismo. Siéntate y escucha la confesión, ordené. Eleanor retrocedió un paso, el pánico pintado en su rostro normalmente imperturbable. Se quedó allí, de pie, inmovilizada por la certeza de que su reputación, cuidadosamente construida sobre cimientos de mentiras, estaba a punto de desmoronarse. Entonces, el audio comenzó a sonar. La voz de Eleanor, clara y reconocible, aunque con un tono profesional y frío que rara vez usaba en casa, llenó el comedor. Voz de Eleanor. Grabación. Sí, las transferencias se completaron anoche. Fue sorprendentemente fácil mover los fondos de las cuentas conjuntas. Los viejos son tan confiados. Y sí, ya me aseguré de que todos crean que fue Isabel la que se equivocó con esa supuesta inversión fallida. Ella es tan inútil, que es la chiva expiatoria perfecta. Nadie en la familia va a dudar que la pobre Isabel arruinó a nuestros padres. Con esto mi empresa tiene el capital de arranque que necesitaba. Y yo sigo siendo la hija de oro. La última frase, la hija de oro, resonó en la sala como un disparo. El efecto fue inmediato y devastador. Un jadeo colectivo llenó el aire. Mis padres, Roberto y Elena, estaban petrificados. Se miraron el uno al otro, luego a la pared donde la confesión seguía rodando, y finalmente a Eleanor, que estaba blanca como la cera, temblando visiblemente. «Eso no soy yo. Es un montaje, Isabel. Ella editó esa grabación». «Es una mentirosa», gritó Eleanor, intentando negar desesperadamente la evidencia. Pero mi padre no la escuchaba. Su rostro, que momentos antes había estado lleno de resignación, se transformó en una máscara de incredulidad y dolor traicionado. Miró la figura de Eleanor, que se había alzado sobre nosotros con arrogancia, y la vio caer en pedazos ante sus propios ojos. Mi madre Elena se llevó las manos a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una realización amarga y tardía. Habían ignorado mi dolor, habían permitido que la humillación se perpetuara, todo por la creencia ciega en la hija que se mostraba exitosa y perfecta. El audio continuó por 1 minuto más, detallando cómo Eleanor había falsificado documentos y movido los ahorros a cuentas offshore antes de poner la culpa en mí, la hermana menor, la oveja negra de la familia. La prueba era tan abrumadora, la voz tan inconfundible, que la negación de Eleanor solo servía para aumentar la magnitud de su traición. Cuando el audio terminó, el silencio fue total. Era un silencio pesado, un abismo de incredulidad que tragó todos los sonidos de la cena de acción de gracias. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se movió. Los invitados se quedaron sin palabras, con los ojos fijos alternativamente entre la proyección en la pared y la figura derrumbada de Eleanor. Eleanor, al verse completamente expuesta, con su máscara de perfección destrozada en 1000 pedazos frente a todos, entendió que no había escapatoria. No había mentira lo suficientemente grande para cubrir la verdad proyectada. «Maldita seas, Isabel. Siempre fuiste un estorbo», siseó, su voz ahora baja y llena de un odio visceral. Pero ya no tenía poder sobre mí. Su humillación era ahora su propia, no Eleanor. Le dije, mirando directamente a mis padres, asegurándome de que ellos vieran la verdad reflejada en mis ojos. «El estorbo fuiste tú. Y la verdad finalmente te ha destruido». Eleanor, incapaz de soportar la mirada de repudio de su propia familia, o la curiosidad escandalizada de los invitados, simplemente dio media vuelta y salió corriendo de la sala, sin tomar su bolso, su abrigo, ni siquiera una disculpa. Solo el sonido de sus tacones golpeando el pasillo, y la puerta principal al cerrarse de golpe, rompió el sepulcral silencio que reinaba en el comedor.
Mis padres seguían sentados, inmóviles. Mi padre, Roberto, finalmente levantó la vista y me miró. No había enojo ni acusación, solo una profunda, insondable pena. Isabel, comenzó, su voz temblaba. No digas nada, papá. Lo detuve suavemente. He vivido meses bajo esta sombra. He soportado años de sentirme menos, de ser la comparación negativa, de ser la culpable de todo. Yo guardé esto en secreto, no por venganza, sino por justicia, y por fin la verdad ha sido revelada. Apagué el proyector. La luz regresó a la sala, pero la oscuridad que había cubierto a la familia por meses se había disipado. Los invitados comenzaron a moverse, incómodos, susurrando y mirando a mis padres con lástima. El daño a la reputación de Eleanor era irreversible. Ese día, todo cambió. Me senté de nuevo en mi silla. El peso que había cargado en mis hombros durante años se había evaporado. Ya no era la hija inútil, la responsable de la ruina familiar. Era la hija que había sido humillada, que había soportado la injusticia, y que finalmente, con una prueba guardada en secreto, había recuperado su valor, su voz y su dignidad. La cena de acción de gracias había terminado. Pero para mí, la verdadera liberación acababa de empezar. La justicia emocional había sido servida, fría y absolutamente demoledora. 22.498 caracteres. Pero ya no era solo el frío, era el fuego de la ira injusta que ardía en sus ojos y en la garganta, haciendo que cada palabra de Eleanor resonara como un golpe seco contra el cristal del comedor. Eleanor se levantó tan abruptamente que su silla raspó el suelo de madera noble con un chillido agudo que cortó la música suave de fondo. Se inclinó sobre la mesa, apuntándome con un dedo tembloroso y engarzado con un diamante que brillaba malévolamente bajo la luz del candelabro, mientras continuaba con su asalto vocal, arrastrando a todos los presentes a su vórtice de victimismo fabricado. «¡Mírala, padre! ¡Madre!», gritó Eleanor, su voz aguda y estridente. «Ella se sienta aquí, con esa falsa calma de mártir, pretendiendo que no es responsable de la miseria que nos ha caído encima. Tú, Isabel, tú arruinaste a nuestros padres, sus ahorros de toda la vida, su tranquilidad. Todo se fue por tu culpa, por tus errores estúpidos e irresponsables. ¿Y tienes el descaro de venir aquí a comer nuestro pavo?». Sentí la vergüenza subirme por el cuello. Una oleada caliente que me quemó las mejillas. Pero esta vez, bajo esa capa de dolor familiar, había una capa de acero. Llevaba años viviendo bajo la sombra de esa acusación. Años de desprecio silencioso, y miradas de lástima de mis tías y primos, alimentados por las mentiras cuidadosamente orquestadas de Eleanor. Mi padre, Roberto, con el rostro hundido por la pena y la frustración, bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Mi madre, Elena, solo pudo murmurar un «Por favor, Eleanor, ya basta», que sonó más a súplica a la tormenta que a defensa de su propia hija. Ellos, víctimas colaterales de la verdad que ignoraban, habían comprado la narrativa de Eleanor por meses, hundiéndome en una espiral de culpa inmerecida. El aire se hizo denso, casi irrespirable, con la tensión. Todas las cabezas en la mesa, desde los primos lejanos hasta los vecinos invitados por cortesía, estaban fijas en mí. Me habían humillado. Me habían avergonzado frente a todos, una vez más, en el escenario más público y vulnerable de todos. Pero a diferencia de otras veces, donde mis lágrimas habrían fluido en silencio, esta vez no había dolor, sino una fría y calculada resolución que había estado guardando en secreto. Había llegado mi momento. Levanté la mano con un gesto tan lento y deliberado que Eleanor se detuvo en medio de su diatriba, confundida por la quietud que emanaba de mí. No grité. No repliqué con emoción. Mi voz, cuando salió, fue apenas un susurro que, sin embargo, capturó la atención de la sala entera, forzando a todos a inclinarse ligeramente para escuchar. «¿Terminaste, Eleanor?», pregunté, mi tono carente de cualquier calor, casi clínico. Ella se rió, una risa corta y despectiva. «Terminaré cuando tú admitas la verdad, Isabel, cuando admitas que eres la responsable de la ruina de Roberto y Elena». Dejé el tenedor sobre la mesa con un delicado clic metálico que pareció amplificarse en el silencio de expectación. Me puse de pie lentamente, asegurándome de que mis movimientos fueran pausados y firmes. Por primera vez en años, sentí que era yo la que controlaba la narrativa, no la víctima en el patíbulo. Había anticipado este momento de confrontación. La brutalidad de Eleanor siempre salía a flote en los eventos importantes. Y yo estaba preparada. «Tienes razón, Eleanor», dije. Y pude ver la satisfacción fugaz en el rostro de mi hermana mayor. «Tienes razón en que la persona que arruinó a nuestros padres está sentada en esta mesa. Y tienes razón en que, hoy, la verdad será revelada, sin lugar a dudas». Eleanor entrecerró los ojos, su sonrisa congelándose en una mueca. «No sé a dónde vas con esto, Isabel, pero no te saldrás con la tuya con tus juegos mentales». «No son juegos, Eleanor», le aseguré. «Es evidencia. Irrefutable. Por meses, he guardado un secreto.
Un secreto que prueba quién es la verdadera ladrona. No solo guardé la prueba, sino que esperé el momento perfecto. El momento en que intentaras humillarme de nuevo. Para proyectar la verdad frente a toda la familia. Un murmullo recorrió la mesa. Mis padres levantaron la vista, sus ojos llenos de confusión, y una pizca de esperanza aterrada. ¿Qué dices, Isabel? ¿Qué prueba? Preguntó mi padre, su voz ronca. Sin responder, saqué de mi bolso de mano, cuidadosamente, un pequeño proyector portátil que había estado escondido bajo la servilleta. Era un aparato discreto pero lo suficientemente potente. Lo coloqué sobre una pila de libros cercana a la cabecera de la mesa, donde apuntaba directamente a la pared blanca y limpia de la sala. Eleanor, reconociendo el peligro, se puso histérica al instante. «¡No! ¡Detente! ¿Qué estás haciendo? Apágalo ahora mismo, Isabel. Es una locura». «Silencio, Eleanor», le ordenó mi madre, con una autoridad que no le había escuchado usar en mucho tiempo. Impulsada por el miedo a lo que estaba por venir, conecté un cable a mi teléfono, y la pequeña caja negra cobró vida, proyectando un brillo azul pálido en la pared. No era un video, era una pantalla estática con la interfaz de un reproductor de audio. La imagen en sí no importaba, lo que importaba era el sonido. La prueba que había pasado meses guardando en secreto era una grabación de audio que capturé accidentalmente, pero providencialmente, durante una llamada de negocios de Eleanor, donde ella pensaba que yo no estaba escuchando. «Esto», anuncié mientras ajustaba el volumen para que se escuchara claramente en todo el comedor, «es la conversación que Eleanor tuvo hace 6 meses con su socio, confirmando la transferencia de fondos de las cuentas de jubilación de nuestros padres a su propia empresa fantasma. Escuchen la verdad que ella ha estado escondiendo mientras me culpaba a mí». La sala se sumió en un silencio tan absoluto que el único sonido que existía era el zumbido eléctrico del proyector. Era un silencio cargado, opresivo, el tipo de silencio que precede a un desastre. Eleanor se lanzó hacia mí, intentando arrebatar el proyector. Pero yo estaba lista. La detuve con un movimiento rápido, y la fulminé con la mirada. «Si tocas esto, Eleanor, llamaré a la policía ahora mismo. Siéntate y escucha la confesión», ordené. Eleanor retrocedió un paso, el pánico pintado en su rostro normalmente imperturbable. Se quedó allí, de pie, inmovilizada por la certeza de que su reputación, cuidadosamente construida sobre cimientos de mentiras, estaba a punto de desmoronarse. Entonces, el audio comenzó a sonar. La voz de Eleanor, clara y reconocible, aunque con un tono profesional y frío que rara vez usaba en casa, llenó el comedor. Voz de Eleanor, grabación. «Sí, las transferencias se completaron anoche. Fue sorprendentemente fácil mover los fondos de las cuentas conjuntas. Los viejos son tan confiados. Y sí, ya me aseguré de que todos crean que fue Isabel la que se equivocó con esa supuesta inversión fallida. Ella es tan inútil, que es la chiva expiatoria perfecta. Nadie en la familia va a dudar que la pobre Isabel arruinó a nuestros padres. Con esto mi empresa tiene el capital de arranque que necesitaba, y yo sigo siendo la hija de oro». La última frase, la hija de oro, resonó en la sala como un disparo. El efecto fue inmediato y devastador. Un jadeo colectivo llenó el aire. Mis padres, Roberto y Elena, estaban petrificados. Se miraron el uno al otro, luego a la pared donde la confesión seguía rodando, y finalmente a Eleanor, que estaba blanca como la cera, temblando visiblemente. «No, eso no soy yo. Es un montaje, Isabel. Ella editó esa grabación». «Es una mentirosa», gritó Eleanor, intentando negar desesperadamente la evidencia. Pero mi padre no la escuchaba. Su rostro, que momentos antes había estado lleno de resignación, se transformó en una máscara de incredulidad y dolor traicionado. Miró la figura de Eleanor, que se había alzado sobre nosotros con arrogancia, y la vio caer en pedazos ante sus propios ojos. Mi madre Elena se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una realización amarga y tardía. Habían ignorado mi dolor. Habían permitido que la humillación se perpetuara, todo por la creencia ciega en la hija que se mostraba exitosa y perfecta. El audio continuó por 1 minuto más, detallando cómo Eleanor había falsificado documentos y movido los ahorros a cuentas offshore antes de poner la culpa en mí, la hermana menor, la oveja negra de la familia. La prueba era tan abrumadora, la voz tan inconfundible, que la negación de Eleanor solo servía para aumentar la magnitud de su traición. Cuando el audio terminó, el silencio fue total. Era un silencio pesado, un abismo de incredulidad que tragó todos los sonidos de la cena de acción de gracias. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se movió. Los invitados se quedaron sin palabras, con los ojos fijos alternativamente entre la proyección en la pared y la figura derrumbada de Eleanor. Eleanor, al verse completamente expuesta, con su máscara de perfección destrozada en 1000 pedazos frente a todos, entendió que no había escapatoria. No había mentira lo suficientemente grande para cubrir la verdad proyectada. «Maldita seas, Isabel. Siempre fuiste un estorbo», siseó.
su voz ahora baja y llena de un odio visceral. Pero ya no tenía poder sobre mí. Su humillación era ahora su propia. No, Eleanor. Le dije mirando directamente a mis padres, asegurándome de que ellos vieran la verdad reflejada en mis ojos. El estorbo fuiste tú, y la verdad finalmente te ha destruido. Eleanor, incapaz de soportar la mirada de repudio de su propia familia, o la curiosidad escandalizada de los invitados, simplemente dio media vuelta y salió corriendo de la sala, sin tomar su bolso, su abrigo, ni siquiera una disculpa. Solo el sonido de sus tacones golpeando el pasillo, y la puerta principal al cerrarse de golpe rompió el sepulcral silencio que reinaba en el comedor. Mis padres seguían sentados, inmóviles. Mi padre, Roberto, finalmente levantó la vista y me miró. No había enojo ni acusación, solo una profunda, insondable pena. Isabel, comenzó, su voz temblaba. No digas nada, papá. Lo detuve suavemente. He vivido meses bajo esta sombra, he soportado años de sentirme menos, de ser la comparación negativa, de ser la culpable de todo. Yo guardé esto en secreto, no por venganza, sino por justicia. Y por fin, la verdad ha sido revelada. Apagué el proyector. La luz regresó a la sala, pero la oscuridad que había cubierto a la familia por meses se había disipado. Los invitados comenzaron a moverse, incómodos, susurrando y mirando a mis padres con lástima. El daño a la reputación de Eleanor era irreversible. Ese día, todo cambió. Me senté de nuevo en mi silla. El peso que había cargado en mis hombros durante años se había evaporado. Ya no era la hija inútil, la responsable de la ruina familiar. Era la hija que había sido humillada, que había soportado la injusticia, y que finalmente, con una prueba guardada en secreto, había recuperado su valor, su voz y su dignidad. La cena de acción de gracias había terminado, pero para mí, la verdadera liberación acababa de empezar. La justicia emocional había sido servida, fría y absolutamente demoledora.